Bien, jóvenes, me da mucho gusto que me sigan acompañando, más en este día un poco de descanso. Usted dirá, bueno, profesor, estoy escuchando un filósofo, ahorita debería estar viendo una peli, no lo sé, pero bueno, realmente reconozco el esfuerzo que van realizando. Bien, vamos a ver el tema del mal. Recuerden que el amor es un antídoto, como les comenté, para estos grandes problemas de estos tiempos. Pero el tema del mal la vamos a analizar el tema desde la visión de la filosofía, así como lo escucha, desde la filosofía. Y para ello, por ahí también les dejé una lectura que fue una lectura, un trabajo totalmente, pues, opcional, pero era una lectura muy interesante sobre el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, o llamada La banalidad del mal. Este libro la escribió una filósofa alemana judía que, claro, por ser judía, tuvo que irse de Alemania en la época ya de todo el auge del nazismo, una época difícil donde podemos decir que existía no una persona, sino un estado criminal, un estado terrible. Ella, como ustedes saben, estudió teología y, claro, por ahí estudió también filosofía y pues conoció a uno de los grandes filósofos del siglo XX llamado Martin Heidegger. Martin Heidegger estaba ya casado cuando empezó ya a dar sus cátedras. Él llegó a ser rector en la Universidad de Berlín. El propio Martin Heidegger fue nazi y pues se enamoró de una judía, de esta joven, Hannah Arendt, y pues tuvieron un amorío. La propia Hannah Arendt tenía pues también, se puede decir, padrinos de la filosofía. En ese caso su padrino era el propio Karl Jasper. Él fue psiquiatra alemán, también filósofo. Y Edmund Husserl también influye con el tema de la fenomenología. Es decir, cuando ustedes ven un árbol, ven el árbol, ese es el fenómeno, pero detrás del árbol hay una esencia y la pregunta es, ¿realmente percibimos la esencia del árbol o no? ¿O solamente su materialidad? Usted me dirá, profesor, no me diga eso, es viernes, quiero descansar, no quiero acordarme de la fenomenología de Edmund Husserl, no me hable de esto en este momento, me va a caer muy mal esta filosofía, voy a tener pesadillas con Edmund Husserl. Perdón, jóvenes, perdón. Entonces, Hannah Arendt, pues tuvo relaciones ahí con Heidegger. Heidegger le dedicó un libro en 1900, bueno, este libro se publica en 1927, que se llama El ser y el tiempo. ¿Qué es el ser y el tiempo? El ser, ¿quién es? Nosotros. Y el tiempo, pues estamos en el tiempo. Muy bien, decía Heidegger, nadie muere por ti, nadie ama por ti. Es decir, todos son aspectos concretos. Hannah Arendt tuvo que irse de Alemania, fue capturada en Francia, estuvo en un campo de concentración, pues prácticamente de forma rápida. Recuerden que Adolf Hitler sube al poder, estamos hablando de 1938, luego la noche de los cuchillos largos, entre los mismos nazis se traicionan y empieza ya la invasión a Polonia, 1939, etcétera. Y luego la propia Hannah Arendt, pues mueve ahí también sus temas de corromper a los policías, huye y se viene a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues llegó a dar clases en varias universidades, por ejemplo, la Universidad de Princeton, y ella pues se especializó en temas de política. Ya a partir de lo que terminó la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, los juicios de Nuremberg, donde estos líderes nazis pues tenían que pagar por todo lo que hicieron. Ese mal terrible estaba vigente ahí en la costilla, estaba vigente en las sensaciones de cada una de las personas. Entonces, pues empezó los juicios y pues salió a la luz el nombre de un hombre llamado Adolf Eichmann, que no estaba, es decir, desapareció. Y la gente decía, bueno, pero ¿qué demonios pasó con este hombre que fue uno de los verdugos?
Recuerden que los campos de concentración tuvieron en toda la zona ocupada, en Francia, en Polonia, y en Polonia estuvieron los grandes campos de muerte. Curiosamente, el campo de Auschwitz, cuando tú llegabas, había un reloj que realmente no daba la hora, es un reloj pintado. Siempre daba a las 12 del día. Era una maña de estos alemanes como para puro eufemismo, para indicar a las personas que eran nada más un campo de paso. O qué decir cuando decían, vamos a las duchas, ¿no? Al baño. Era una cámara de gas. Ese eufemismo de muerte se empezó ya a hacer dentro de toda esa campaña terrible del mal. Y si uno analiza precisamente, uno puede decir, bueno, profesor, pero el mal siempre ha existido. En efecto. Y ahorita vamos a ver qué es el mal, pero quiero que ustedes vayan dando cuenta de esta gran obra del siglo XX que nos hace entender el concepto del mal. Luego, uno de esos sobrevivientes que perdió prácticamente a muchos de sus familiares se llamó Simon Vicenty. Simon Vicenty fue un sobreviviente, un judío que vivió su propio infierno en los campos de concentración y él se convirtió en un gran rastreador de nazis. Si alguien quiere ver el documental en YouTube, lo puede hacer. Y ahí, en efecto, aparece Cazadores de Nazis, así se llama todo el documental. Pueden ver diferentes como capítulos, por ahí si alguien diga, bueno, profesor, por ejemplo, Ilustre José, Joel, si quieren ver, Blanca, Citral y David, puede echarle un vistazo a estos documentales. Y el propio Simon se dio cuenta de que Adolf Eichmann se había ido a Argentina. Estamos hablando a partir ya de lo que fue, pues, 1959. Se dieron cuenta precisamente que estaba ahí en Argentina y pues Simon contacta al Mossad, un servicio secreto de Israel, donde el Mossad, pues, en efecto, descubren que el propio Adolf Eichmann estaba ahí. Siguieron la pista porque su esposa con sus hijos estaba en Alemania. Entonces, del momento que se va su esposa, siguieron a su esposa y lo llevaron con el propio Adolf Eichmann, que en esa época en Argentina, pues había una pobreza terrible, cosa muy extraña de ahora, ¿no? Siguen lo mismo. Entonces, le tomaron fotografías y lo capturaron allí en Argentina y pues lo emborracharon tanto que en el momento de subirlo al avión, y le comentaron a las personas de ahí, no, ese es un amigo, viene borracho, ustedes saben, déjanos subir, y lo subieron al avión y ahí lo llevaron a Israel para que pagara por los crímenes que cometió. Eso sucedió en 1960, es donde pues fue llevado a Israel, pasaron meses y en 1961, 1961 prácticamente empezó el juicio y a la propia, bueno, poco a poco, pues empezó precisamente a la propia Hannah Arendt, la invitaron precisamente que fuera a cubrir ese tipo de juicio, porque era un juicio precisamente muy famoso. Si ustedes pueden ver ahí, pues ven a un pequeño hombrecillo con mucho miedo, pero un gran tirano, por supuesto. Y en efecto, este teniente de la SS, eh, y podemos decir que fue el infierno, no, el gran infierno ahí. Es decir, cualquier persona que tenía alguna discapacidad o que no podía trabajar ahí mismo, te mataban. Era terrible. Y qué curioso, parece que ese infierno sigue vigente todavía en estos tiempos. Jóvenes desaparecidos, etcétera. Ese infierno sigue vigente, el holocausto, como se dice desde la voz judía, el sacrificio. Bien, Adolf Eichmann precisamente es llevado a Jerusalén de forma pues apresurada porque Argentina no quería eso, etcétera, pero era un criminal totalmente, un criminal. Entonces, una de ese tipo de sensaciones que nos hace pensar y reflexionar precisamente desde el punto de vista de la filosofía en la materia de seminario de valores en lo personal. Adelante, ilustre David, te escucho. Sí, hay un fragmento de uno
de las series que usted menciona, Sí, que dice el Mossad devela los objetos con los que capturó a Yeman. O sea que ahorita se han revelado las cosas con los que se usaron para capturar a este malandro, podríamos decir, ¿no? es pura historia, lo que tú comentas, ilustre David, historia viva realmente, ¿no? Sí, Sí, por supuesto, yo creo que aquí el tema es la memoria. La memoria juega un papel importante, muy bien, ilustre, gracias. La memoria. Y no olvidar, porque ahorita les voy a platicar un poco también, que la puerta del mal ha quedado abierta. Es decir, ahorita les voy a decir también qué es el mal, ¿no? Para que ustedes analicen muy bien desde el punto de vista filosófico y nos podemos dar cuenta de que es peligroso este tema del mal. Uno precisamente de esa gran tragedia del siglo XX es que muy bien comentó Adorno, Theodor Adorno, un filósofo de la Escuela de Frankfurt, al igual que del propio, bueno, estuvo también Max Horkheimer, su condiscípulo, publican un libro que se llama La dialéctica de la Ilustración de 1947. Ahí se hace la siguiente pregunta. ¿Qué queda después de los campos de concentración? No podemos hacer filosofía, no podemos hacer valores, porque todo se ha destruido. A eso le llaman razón instrumental. Ese es el Profesor, riesgo. Sí, adelante, ilustre. bueno, yo vi una película Sí, que, híjole, de verdad, está un poquito difícil de ver, ¿no? Bueno, hay muchísimas películas de la Segunda Guerra Mundial. eh, una de ellas, por ejemplo, El niño de pijama rayas, El pianista. Pero vi una película que en verdad, muestra lo que vive esa gente, que fue los juicios de Nuremberg. sí, Y ahí, o sea, realmente ahí a media película, como una hora y media más o menos, bueno, pasan un video de lo que vivieron los judíos, ¿no? Y de verdad, o sea, se ve el mal, el- toda la hazaña, no sé qué decirlo, sí. que hicieron, ¿no? Que en verdad hicieron y digo, o sea, nada más con ver esa película, digo, no me quiero imaginar, o de verdad no quiero imaginar todo lo que vivieron ahí dentro. Sí, por supuesto, tienes toda la razón, ilustre Joel, lo comentas bien, pues fue un infierno, es decir, una filosofía desde el infierno, ¿no? Vemos también esas cámaras de gas terribles, que ahí en efecto es importante que se mantenga el monumento, la memoria, para no olvidar esas paredes, en esos campos de concentración, esas cámaras, en esos supuestos baños, las paredes con rasguños donde quería escapar las personas, niños, mujeres, hombres, y no solamente eran judíos, había homosexuales, había otro tipo de personas que pues pensaban diferente. Y ese es el riesgo precisamente lo que nos comenta Hannah Arendt, no solamente la banalidad del mal, sino en su libro que se llama El origen del totalitarismo. Es peligrosísimo porque esto puede volver a suceder. Ese es el riesgo que estamos viviendo. Si le echamos un vistazo a nuestro México, podemos decir, son holocaustos. ¿Cómo que desaparece tantos muchachos? ¿Cómo que lo mataron así? Es un holocausto terrible y nos recuerda, pero por eso estamos haciendo memoria aquí. Y lo comentas bien, ilustre. Terrible, no se pueden imaginar, por ejemplo, en este libro, Los hornos de Hitler. Horrible, horrible, terrible. Y eso es precisamente la solución final. Pobres personas, terribles, ¿no lo cree? Este es el mal. Este es el mal precisamente que comenta esta autora que publica el libro en 1963, llamada La banalidad del mal. Bien, aquí cito a su compañera Blanca. De los campos de concentración quedan, creo, solo dos
y lucieron museos, por ahí vi, por ahí, por ahí tengo entendido, y, y sobre todo es que aquí está, sobre todo de eso de los campos de concentración leí y los hornos de Hitler. Vi la película del listado de Schindler, sí, totalmente, el listado de Schindler, la película del fotógrafo, la película de la bailarina, tiene ciertos puntos de todo eso, de la etapa del Holocausto. Totalmente ilustre, Blanca, tienes toda la razón. Eh, Nos muestra precisamente una de esas etapas tristes, claro está, de lo que vivieron muchas personas. Hubo heroísmo, por supuesto, mucho heroísmo, pero también callado, heroísmos callados, ¿no? Pero ese es el gran dilema ético de estos tiempos, por supuesto. Excelente comentario, ilustre Blanca. David, te escuchamos. Sí, gracias, profe. Sí. Cuando uno lee las cosas que hicieron estos tipos, entre ellos ¿cómo se pronuncia? ¿Eyman? Adolf Eichmann. Eyman. Cuando uno ve cómo hizo sufrir a las personas Sí, y la forma en que él murió, que fue realmente algo muy, muy sencillo, como que no se lo merecía así. Estaba leyendo que lo juzgaron en Jerusalén en 1961, si no me equivoco, y en el 62 lo condenaron a la horca. sí, exacto. Y, Sí. ajá, entonces, morir ahorcado como que fue algo realmente muy ligero para él, que torturó a tanta gente, que fue una muerte horrible, que murieran, por ejemplo, los que murieron en los hornos o en las cámaras de gases, ahí torturados, cenados en pedazos, una máquina diabólica realmente. Sí, en efecto. Hannah Arendt lo analizó muy bien, pero dijo algo más Hannah Arendt que ahorita, excelente comentario ilustre, excelente, sí. Hannah Arendt llegó a decir que en los campos de concentración se fabricaban cadáveres, así llegó a decir ella. Era tanto la producción de muerte que hasta parecía que estuviera cerca de un volcán, caía cenizas, era de los crematorios. No estaban todo el día quemando cuerpos. Y dices tú, Dios mío, este es el infierno, por supuesto, la solución final. Y curioso, hablando de curiosidad, dentro del tema de la maldad, tanto el propio Adolf Eichmann tenía ahí a su familia, donde se divertían todo y pasando la barda y mataban gente. Entonces, este es precisamente el tema de que nos debe de reflexionar también que esto sigue vigente, esto sigue todavía. Hay que tener mucho cuidado con este tema. ¿Y por qué estamos hablando del mal? Porque hace falta amor, por supuesto. Por eso les he dicho el antídoto. Si yo hubiera estado en esa época, me hubieran matado, ¿no? Por mi color de mi piel, no lo sé. O otras personas que dicen, es que Hitler fue un imbécil, pero todo se combinó por la miseria de las personas, por su incapacidad de pensar, todo eso se combinó para generar precisamente un estado asesino, así, tal cual. Esa es precisamente la solución final, lo han comentado muy bien, y como les he comentado, esa operación que han dicho se llamó Operación Garibaldi. Adelante, ilustre David. Me recordé algo que decía uno de mis profesores de la primaria cuando nos contó parte de esta historia. Sí, Y, lo que pasa es que yo tengo un problema visual. Tengo lo que se llama estrabismo en el ojo derecho, se me tiende a ir hacia adentro. Y entonces el profe decía, si David hubiera vivido en tiempo de Hitler, lo hubieran metido al horno. Como que se me ponía de chiritos los pelos, ¿no? Que me ponía a mí de ejemplo el profe, ¿no? Porque pues creo que era el más defectuoso en esa clase. Y ahora que usted dijo, no, a lo mejor también igual yo, me acordé de eso. por supuesto, ilustre David, yo creo que no fue un buen ejemplo de tu profesor, sin duda alguna no fue ningún buen ejemplo. Lo que sí es que tú eres muy valioso, David. Los que están aquí me están escuchando, todos somos valiosos, muy importantes. Y todos tenemos que aportar mucho, porque si pretendemos hablar de igualdad,
tenemos que analizar el tema de la diferencia. Todos somos diferentes. Todos también caben dentro de una sociedad. Discapacitados, homosexuales, etcétera. Todos caben. Y a veces, en efecto, hemos dialogado totalmente de que, pues, no es correcto que una idea deba de cubrir toda la realidad. No es correcto eso. Pero bueno, ese ejemplo de tu profesor ilustre, David, yo como filósofo no lo hubiera hecho. No fue correcto, ¿no? Yo creo que si hubiéramos estado en esa época, yo creo que lamentablemente hubiéramos muerto terriblemente, ¿no? Y es lo que se pide precisamente, la justicia. Y estamos ya viendo precisamente la justicia llegó, poco tarde, pero llegó en la memoria de Simon Wiesenthal. El 1 de mayo de 1960 se hace la Operación Garibaldi. Bien, haciendo un paréntesis, sigo citando a Blanca. Todos somos iguales y tenemos el mismo valor y no tenemos que hacer diferencias entre nosotros. Totalmente ilustre Blanca. Todos somos seres humanos. Yo creo que hay una igualdad ontológica. Tenemos mucho que ofrecer, por supuesto. Mucho que ofrecer. Tienes toda la razón. Buena postillada, ilustre. Ya casi vamos terminando. En esa operación Garibaldi, pues capturan a Ayman y lo llevan precisamente a Jerusalén, lo que les he comentado. Y ya también para ir cerrando este bloque del tema del mal. Y claro, aquí tenemos a esta pues brillante filósofa que curioso, una vez terminando con Martin Heidegger, se escribieron cartas, esas cartas son una joya en la filosofía, una joya en filosofía, ¿no? Se escribieron cartas con el propio Martin Heidegger, que pues fue nazi Heidegger. Entonces, pues precisamente a ella, este periódico, pues le dice, oye, quiero que tú vayas a Jerusalén y quiero que documentes todo lo que puedas percibir del juicio de Adolf Eichmann. Entonces, la propia Hannah Arendt pues tiene una perspectiva de este criminal. Ella decía, bueno, a lo mejor es un terrible hombre, etcétera, pero no. Y es ahí donde viene lo que sí da mucho miedo. Adelante, ilustre David, te escucho. Una pregunta, profe. Sí, ¿Usted cree que en la actualidad todavía haya nazis o solo son como los recuerdos de ellos? todavía hay grupos totalmente radicales. Por ejemplo, se ha visto casos en Alemania, grupos así tal cual que se hacen llamar nazis. Grupo de jóvenes también sin vocación. En Estados Unidos también ha surgido, no es que se hagan llamar nazis, pero son prácticamente la supremacía blanca, ¿no? Se ha visto también racismo en Estados Unidos. Aquí en México también hay racismo entre nosotros. Entonces, Profesor, sí, adelante, ilustre Joel. de hecho, hasta ahorita sigue viva la hija de este Himmler, el segundo de este Adolf Hitler, y ella sigue adorando a los nazis. Bueno, pues realmente esa información ilustre Joel, yo lo desconozco, pero si sigue haciendo eso, pues qué estupidez, ¿no? Es decir, a una persona no se le adora. Hay veneración, por supuesto, pero de grandes ilustres, Octavio Paz, Antonio Caso, grandes filósofos, pero estos idiotas, pues no, realmente no tienen. Pero gracias, ilustre Joel, gracias, David. Yo creo que para reflexionar en qué mundo estamos viviendo. El planteamiento que se hace de este libro que se publica en 1963 es cómo es posible que una persona pueda hacer tanto mal. Y de ahí viene la reflexión filosófica. Podemos ser felices haciendo el mal. Eso es precisamente la narrativa de hoy, de reflexionar el tema del mal. Y claro está que cuando se presenta a este juicio, Hannah Arendt, como uno ha comentado, uno pensaría, es un hombre, es terrible. No, se encontró con un hombre común y corriente, un hombre que tenía aspecto de imbécil, un hombre que lo puedes encontrar a lo mejor en la calle, caminando. Y eso da mucho miedo. ¿Por qué? Porque cualquiera puede cometer atrocidades, dice Hannah Arendt. Eso da mucho miedo porque tú lo mirabas, es un hombre ordinario, ¿cómo que mató a tanta gente? No me digas esto, profesor. Es terrible, es terrible. Pero además no se queda ahí Hannah Arendt. ¿Qué dice Hannah Arendt?
dice que Adolf Eichmann tomó la decisión de no pensar lo que estaba haciendo. Eso es lo riesgoso de este tiempo, no pensar lo que uno está haciendo, simplemente obedecer. Y ese es el análisis también que hace hacia los judíos. Hannah Arendt fue judía y esa es la reflexión que hace a su compañía, a su religión, que los nazis cometieron ese holocausto también porque les favoreció la obediencia que tenían los judíos para el tema de la norma, así como lo escuchan. Corrían todos, eran miles de personas que corrían a este holocausto de las balas, una gran zanja terrible, corrían todo y eran pocos los que estaban ahí con pistola, bien hubieran reventado todo eso, dice Hannah Arendt, pero todos obedecieron. Por eso Hannah Arendt fue desterrada de todo el proceso judío, fue desterrada como Baruch Spinoza. ¿Por qué? Porque los otros también obedecieron todo lo que hacían. Por eso es importante las dos condiciones del mal. No existe pensamiento reflexivo y existe una obediencia ciega. Cuidado con esos dos condimentos. Eso, según Hannah Arendt, fue el origen del mal terriblemente de lo que se vivió el siglo XX. Aquí citando, haciendo un paréntesis, citando a José, y como en México se pudiera decir que algunas personas de los cárteles actúan como nazis por la forma de torturar para matar a las personas o desaparecerlas. Totalmente ilustre, José, tal cual. Ese es el concepto del mal. Es decir, esas personas que torturan, si tú los ves una vez que se capturan, son personas insignificantes, personas que apenas saben hablar, personas que utilizan una razón instrumental para hacer el mal, pero son insignificantes. Son personas como nosotros. Pero ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué se hace el mal? Dos condimentos del mal: renunciar a pensar y una obediencia ciega ante el sistema. Yo creo que hay que ser rebelde, ¿no, ilustres? Pero no nos quedamos ahí. Ya para terminar, voy a hacer un citado. Prosigo. Gracias, ilustre, gracias por tu comentario. Y precisamente Hannah Arendt por ahí tiene una tesis doctoral que se llama El amor para San Agustín de Hipona. San Agustín fue un filósofo capadocio del siglo V de nuestra era. Él escribió las Confesiones y en el libro que se llama Civitates Dei del 413, traducido al español se dice La ciudad de Dios. Ahí analiza el tema del mal San Agustín de Hipona. ¿Qué es el mal? Citando a San Agustín, es un accidente, una debilidad. Es decir, el que hace el mal es una persona débil, no fuerte. Ahora lo comprendemos. El mal es un accidente, no es un ser. Por lo tanto, las personas que hacen el mal, poco a poco se van degenerando y se convierten en un ser totalmente animal. Ya no son seres humanos, por supuesto. Y esa es precisamente la argumentación que se tiene para hacer pena de muerte, porque el que está enfrente de mí ya no es un ser humano, es un animal. Y por eso precisamente ahí donde cae el problema de los derechos humanos, porque quieren también darle un derecho a alguien que ya no es humano, ¿no? Viendo el punto de vista filosófico de lo que decía San Agustín de Hipona. El mal es un accidente, el mal es una acción de ser débil, ¿no? El que hace el bien es una persona muy fuerte. Ahora entendemos que esos jóvenes que hacen bullying en las escuelas, uno dice, ah, es el más fuerte. No, curiosamente es el más débil porque hace el mal. Por eso no se les olvide, el mal no subsiste en sí mismo. El que subsiste en sí mismo es el bien. El mal surge ¿por qué? No lo hizo Dios ni nada de eso. ¿Por qué surge el mal? Por la imperfección del ser humano. Ese es el mal. Si usted me dice, profesor, ¿habrá mal en el futuro? Va a existir el mal, por supuesto. Pero es importante seguir pensando y reflexionando. ¿Por qué estamos viviendo de esta forma?
Esa es la reflexión que nos hace Hannah Arendt en este pequeño libro profundo que se publicó en 1963. ¿Algún comentario, jóvenes, antes de irnos el día de hoy? Dice Blanca, esos exactamente son los más débiles, los que hacen el mal, porque tienen miedo por lo que dice usted, la perfección del hombre. Totalmente ilustre, Blanca. Las personas que hacen el mal terriblemente ya no son humanos, porque así como nos convertimos en humanos, también perdemos la condición de humanos. Ahí recae el problema de derechos humanos. Quiere medir a todos por igual. No, el que comete el mal ya no es humano. No. Esa es la reflexión. Adelante, ilustre David. Gracias, Blanca. Y ahora desde el punto de vista fisiológico, Sí. eh, entonces, ¿por qué aquí en México no se ha implementado la pena de muerte? Bueno, el tema de la pena de muerte también es un tema peligroso, más en México. Vean cuántas personas a veces, y la mayoría son personas que son inocentes y están en prisión, ¿no? Para implementar una pena de muerte debe haber una gran investigación para realmente saber del que está ahí presente hizo eso o no, ¿no? Una gran investigación de fondo. El tema de la pena de muerte, que en efecto en algunos estados de Estados Unidos, valga la expresión, está, pero se hace una investigación profunda. Pero aquí en México a veces él fue y te meten a prisión y resulta que no fuiste y te piden perdón como si regresara el tiempo. Implementar la pena de muerte en un sistema jurídico que no está bien constituido es muy peligroso. Pueden matar a los inocentes, ¿no? O hasta Yo, este viejo, profesor, sí, hasta este viejo filósofo, ¿no? Peligroso, ¿no? Muchas gracias, ilustre David. Adelante, Joel. ah, fíjese que ahorita que dice eso, a mí me tocó vivirlo, ¿no? Un jefe lo acusaron de intento de violación y desafortunadamente él lo sentenciaron rápido porque al parecer esta tipa, su marido era un abogado que se dedicaban ahí a hacer ese tipo de cosas, ¿no? De acusar y me das dinero y te chispa, ¿no? Te otorga el perdón. Pero bueno, el señor no, no se quiso arreglar con la muchacha. Al contrario, pelearon y toda la cosa. Y como yo fui un testigo, por así decirlo, o sea, yo fui un testigo clave, a mí me mandaron a hablar al reclusorio, pero cuando yo llegué él ya tenía 10 años de sentencia. Y desafortunadamente para él, digo, ¿no? Desafortunadamente para él, lo único que pudo hacer es alcanzar fianza, pero él se fue con su antecedente penal, ¿no? Yo la verdad sí, en mi opinión, digo, la pena de muerte sí debería de existir, pero a menos que realmente sea demostrable, ¿no? Que amerite eso, ¿no? Porque hoy en día, cuántas, hasta hay videos, hay cosas que suben en internet de cómo un tipo mata o deshace, ¿no? Y apenas, no sé si vieron en la televisión hace más de un año, el caso de Melanie Fer Trejo, esa muchacha iba conmigo en la prepa y la mató su novio, su exnovio. Y desafortunadamente todo esto ¿cómo se dice esto? Es este despapalle de Melanie, nada más está enfocada en ella. Cuando un muchacho, un amigo de ella, se ofreció a llevarla a su casa y también lo mataron, también lo mataron. Y del chavo ni se habla, pero digo, ahí también como que se ve un poquito el mal, que digo, no mataron nada más a Melanie, mataron a los dos, ¿no? Terriblemente esa historia, apreciable Joel. Gracias por compartirlo. También te da escalofríos. Es triste, en efecto. Recuerden que el mal no es banal. Las personas que hacen el mal son banales. El mal no es banal, tiene mucho contenido el mal y da mucho miedo, por supuesto.
Gracias por ese testimonio, ilustre Joel. Ya para terminar, hago un paréntesis, cito a su compañera Blanca, dice, pero creo que también el tema de pena de muerte te convierte en, te conviertes participar con las personas que hacen el mal, totalmente ilustre. No creo, a mi punto de vista, fuera una solución para todo lo que sucede, porque eso sería caer en lo mismo que ellos. Eso es mi punto de vista totalmente ilustre, Blanca, es por ejemplo el tema del aborto, ¿no? Como si abortar fuera un progreso para la mujer, en vez de dar educación, en vez de dar alimentos. Ese es el gran debate ético de estos tiempos. Y ya para terminar, dice José, y por ejemplo, en el caso de los 43, en efecto, desaparecidos de Ayotzinapa, relacionando a Tomás Herón porque se lo protegió la justicia de ese entonces. Si él sabe mucho del caso, según se sabe ahora, claro, Tomás Herón estuvo ahí, pero no fue el que mató a los 43. ¿Dónde están los asesinos? No, es decir, no pretende engañarnos. Todo esto nos indica, jóvenes, el holocausto sigue vigente. El holocausto sigue todavía. ¿Qué debemos de hacer? Ustedes, alimentar el alma con moralidad ética. Por eso es el propósito de valores en lo personal, para dar sentido a la existencia. Jóvenes, les deseo un buen fin de semana. Trate de no comer mucho. Ahí si comen tacos al pastor, me dedican uno, ¿no? A un sabor, ¿no? A mi sabor. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Bye, bye. Adiós, profe. Muchas gracias. Buenas Sí, bye, bye. noches. Sí, Bye, bye, cuídate. Bye, bye, Blanca. Bye, bye. adiós. Bye.